Ahí en la sala de la Cámara de Diputados. Poirot, dígame. ¿nos escucha? Ahí está Poirot Escobedo, también estamos en contacto contigo, ¿no? Vemos ahí el diputado Undurraga en la imagen. Sí, ¿qué tal? Estamos en vivo ya para 24 horas. Buenas tardes, diputado Undurraga, consultarle por lo que ocurrió en la sala. En la intervención de la ministra Isquia Siches hizo alusión a que algunos diputados se habrían golpeado en la cabeza en torno a que los problemas en la Araucanía no partieron con este gobierno. En ese sentido, ¿qué le parece la voluntad del gobierno y lo que se manifestó en el hemiciclo? Estamos cansados de la retórica del gobierno. Personalmente, le acepto las disculpas a la ministra del Interior. Creo que ella reconoció el error, la afrenta, el insulto a los parlamentarios. Pero no vamos a hacer política en ese terreno. Nosotros estamos preocupados de la gente y aquí lo importante es que se renovó una vez más este estado de excepción. Estado de excepción que se tuvo que instalar por primera vez durante el gobierno del presidente Piñera, efectivamente. Pero las causas de esto vienen de mucho antes y nosotros estamos siempre llanos a colaborar. Hemos conversado con la ministra en forma pública y en forma privada. Nos hemos reunido con el subsecretario del Interior. Estamos atentos a lo que la ministra de Desarrollo Social tenga que decir en relación a esta materia. Lo que sí para nosotros es absolutamente relevante, más allá de si el insulto que nos dio la ministra es el insulto que los 25 diputados que no vinieron y no concurrieron de izquierda a votar hicieron con la ciudadanía de la macrozona sur. Aquí nadie se puede restar. Nosotros tampoco íbamos a poner en riesgo, bajo ningún punto de vista, la seguridad de la macrozona sur y reiteramos nuestro pedido de que en los próximos días efectivamente se evalúe y se implemente en la región de Los Ríos y también en la zona norte el estado de excepción. Diputado Alessandri, consultarle a usted también por qué fue un insulto lo que dijo la ministra Isquia Siches cuando ella intentaba ejemplificar una situación, que es que los problemas de violencia no partieron el 11 de marzo. Desde el año 90 a la fecha no se había borrado del acta ninguna frase de ningún ministro del Interior. Desde el año 90 a la fecha nunca los comités por unanimidad habían decidido sancionar con un llamado al orden a un ministro del Interior. Lo importante no es la razón que ella quería explicar. Lo importante es que ella te aplica la política de la cancelación. Si tú no piensas como yo, te insulto. Si no dices lo que yo quiero escuchar, te digo que te pegaste en la cabeza. Cuando va a pedir las disculpas primeras dice: al parecer algunos tienen Alzheimer, o sea, sube la apuesta, amnesia, todavía más grave que pegarse en la cabeza. Ese es el tema de fondo. Más allá de lo que pasó aquí en la sala respecto al estado de excepción, es una cosa que vemos demasiado repetida. Cada vez que uno no piensa como ellos, es fake news. Cada vez que uno no piensa como ellos, insultan. Cada vez que uno no piensa como de ellos, dicen: estás mal de la cabeza, o sea, estás enfermo. Ella se refería a pegarse la cabeza en ese sentido, a que estás hablando estupideces. Y eso, un poder del Estado independiente no se lo puede aceptar. Recuerden que es la misma ministra que nos decía hace algunos meses que los aviones iban y volvían. Entonces, tiene su historia. Pero lo grave, insisto, es que está pasando en el debate en nuestro país, que si tú no piensas como el grupo gobernante más extremo, tienes problemas mentales. Y eso es tremendamente grave. Diputado Longton, a usted también como jefe de bancada preguntarle por esto mismo y también por la evaluación del estado de excepción cuando hay parlamentarios de gobierno, como la diputada Emilia Nullado ha señalado que el plan Buen Vivir no ha avanzado, que no existe de hecho. Cito textual. Sí, bueno, primero referirme al episodio de la ministra. Faltar el respeto a la corporación, a 155 parlamentarios, me parece grave. Y más grave me parece lo sintomático que ha sido respecto a este gobierno, de que cuando no comparte su opinión, la intolerancia sale a la luz con todas sus letras. Y hoy día salió de manera muy grave. Porque lo que pasa hoy día con la ministra, si bien nosotros aceptamos las disculpas, y por eso además concurrimos una vez más, toda la centroderecha,
y toda la derecha del Congreso, toda la oposición, concurrió con su voto favorable. Pero lamentablemente, una vez más, el oficialismo se resta en parte. Es decir, el estado de excepción o la seguridad en el país hoy día está quedando a cargo de la oposición. Y eso es tremendamente grave. Entonces, cuando este gobierno habla de pegarse en la cabeza, habla de amnesia, denotan precisamente lo que quieren representar, que es la intolerancia cuando no pienso como tú, que es invalidarte cuando no pienso como tú, y eso lamentablemente tiene crispado el debate en nuestro país y tiene polarizado el debate en torno a un tema que debería unirnos a todos, porque la seguridad no tiene color político. Si la gente de la macrozona sur lo único que demanda es que nos pongamos en su pellejo, que empaticemos con lo que están viviendo ellos. Y eso obviamente, con palabras como las que señala la ministra, lo único que hace es alejarnos cada vez más de la ciudadanía. ¿Diputado? Y en este caso, obviamente, de quienes nosotros legítimamente representamos. ¿Esto podría afectar eventualmente el rendimiento de las votaciones futuras sobre renovaciones al estado de excepción? Quizá el clima en el cual se dan las conversaciones para su aprobación. Pero imagínate que hoy día casi se cae el estado de excepción porque a la ministra le faltó el respeto a la Cámara de Diputados. Y no solamente le faltó el respeto a la Cámara de Diputados, le faltó el respeto a todas las personas que sufren la violencia en la macrozona sur y en el país y en la Araucanía. Sí, eso es tremendamente grave. Porque hablar de pegarse en la cabeza, dice que las víctimas de la violencia en la Araucanía se están pegando en la cabeza cuando exigen mayor seguridad. ¿Tienen amnesia cuando viven la violencia día a día en sus territorios? No, ministra. Ellos lo único que piden y demandan del Estado es que se pongan en su lugar y decreten las medidas a tiempo y cuando corresponde, y se querellen cuando corresponda y den las señales correctas cuando estamos frente a una violencia inusitada que está viviendo nuestro país. Entonces, aceptamos las disculpas, pero esperamos que este tipo de situaciones no se vuelva a repetir para efectos de dar las señales adecuadas a las personas. Bien, las palabras del diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Andrés Longton, respecto de lo ocurrido. Se aproximan ahora al punto de prensa la bancada del Partido Republicano, el diputado Cristóbal Urruticoechea. Diputados, les pido respeto, estamos en vivo para Televisión Nacional, si nos pudiesen comentar lo ocurrido en la sala y también cuál es su valoración de la votación. Nosotros aceptamos el pedir perdón por parte de la ministra, pero no le creemos, absolutamente no le creemos. El que ella haya pedido perdón se debió a un acuerdo que se tomó en el comité. Ella no lo siente y lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria. Cientos de veces ha tenido que pedir perdón por la presión que le pone un país frente a sus errores una y una mil veces. Nosotros ya no soportamos más esta situación. Le pedimos a la ministra directamente que dimita. Y si no lo va a hacer, al presidente de la República, que de una vez por todas entienda que hay un país que sufre y deje sus amistades de lado. Lamentamos también lo que nosotros veíamos venir cuando acusamos constitucionalmente a la ministra del Interior y que en ese minuto los diputados no hayan apoyado a un país. ¿Cuántas desgracias como esta vamos a tener que seguir soportando? ¿Cuántas afrentas más por parte del Ministerio del Interior vamos a tener que seguir soportando? ¿Hasta cuándo Chile va a tener que seguir soportando a aprendices de gobernantes? Son sencillamente una vergüenza. Nosotros, la bancada del Partido Republicano, le pedimos a la ministra del Interior que dimita. Y si no lo va a hacer por su negligencia, por su orgullo, por su soberbia, entonces al presidente de la República que de una vez por todas ponga al país por sobre sus amistades. Bien, las palabras del diputado Cristóbal Urruticoechea. También se va a referir al estado de excepción el diputado Ojeda. Diputado Mauricio Ojeda, de la región de la Araucanía. Quiero referirme a lo que hoy se ha votado y dejar de lado esta bochornosa situación, tratando de representar a la gente del sur que lleva 25 años sufriendo el mismo flagelo del terrorismo en la región de la Araucanía. Y lo que hoy me preocupa, y que muchos no se han dado cuenta, es que como chilenos del sur estamos hoy literalmente atrapados. Y estamos atrapados porque ¿quién podría estar en contra de la renovación de un estado de excepción que significa que los militares van a custodiar a la gente para que no siga habiendo muerte y destrucción? Es por eso que nosotros votamos todos a favor de la renovación del estado de excepción. Y estamos atrapados en esto. El gobierno está obligado a seguirlo renovando, la oposición y gobierno obligados a seguir votando siempre a favor. Pero lo que también nos tiene atrapados es lo que va a suceder el día 4 de septiembre, porque la propuesta de nueva constitución lamentablemente no incluye estos estados que permiten que los militares puedan estar
protegiendo la ciudadanía. Y eso es un problema gravísimo. La región de la Araucanía no se merece, ni tampoco la región del Biobío, y hoy que se ha ido extendiendo hacia el sur, no merecemos estar atrapados en estas circunstancias. Le pedimos al gobierno que ingrese proyectos de ley, ellos tienen la prioridad legislativa y estamos esperando que ingresen proyectos para poder aprobarlos y que la gente del sur tenga de una vez por todas la anhelada paz. Bien, Muchas ahí gracias. tenemos las palabras de los diputados de la centro derecha. El diputado de la Carrera entiendo que también quiere referirse a esto. Buenos días a todos. Quiero recalcar que nuestra bancada ha votado a favor de mantener un estado de excepción porque tenemos a las víctimas de la Araucanía y del Biobío en nuestras cabezas todos los santos días del año. La ministra puso en grave peligro la situación de seguridad de este país hoy. Hubo mucha conversación en torno a, como una forma de protesta, el no renovar el estado de excepción. Hubieron muchos parlamentarios que dijeron que esta era la última vez que lo hacían. La ministra ha insultado al Congreso, a un poder independiente, y ha sido forzada a pedir disculpas. Nunca había pasado algo así. Quiero decirle a la ministra que a pesar de ella, muy a pesar de ella, nosotros vamos a estar siempre del lado de las víctimas y vamos a aprobar los estados de excepción que ojalá dejen ser acotados y ojalá se extiendan más al sur porque el terrorismo avanza y avanza. Muchas gracias. Bien, las palabras del diputado Gonzalo de la Carrera del Partido Republicano. Vamos a comentar o recapitular un poco lo que ocurrió, en concreto lo que fue este momento en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, mientras se discutía y se votaba el estado de excepción, la nueva prórroga, la macrozona sur. Se dio una palabra por parte de la ministra Isquia Siches, ministra del Interior, en donde ella señalaba que la violencia no partió el 11 de marzo, las situaciones en el sur partieron mucho antes y lo que generó mayor resquemor de su afirmación fue que usara como ejemplo que algunos diputados se habrían golpeado en la cabeza y esto habría producido que ellos no recordasen la situación. Eso generó, por cierto, mucha molestia en la sala. De hecho, en ese momento el diputado Jorge Alessandri le pidió a la ministra que se disculpara. De hecho, esto generó posteriormente una suspensión en el trabajo de la sala, una reunión de comités, en donde finalmente, al término de la misma y una vez reanudado el trabajo parlamentario, la ministra del Interior, Isquia Siches, se retractó, pidió disculpas por sus palabras y las retiró de lo que había sostenido previo a la votación, que finalmente permite una nueva aprobación por 121 votos, 6 en contra y 4 abstenciones. Respecto del oficialismo, estamos esperando que se organice un punto de prensa desde Interior. Al menos la ministra al salir de la sala nos dijo que iba a venir a hablar con la prensa y finalmente ya es resorte de su equipo resolver si es que se va a dar o no una vocería. Lo mismo también por parte de parlamentarios oficialistas respecto de esta situación. Todavía no hay claridad sobre si es que vamos a contar o no con esas palabras. Esperamos que sea el caso. Y finalmente eso es lo que ocurrió, eso es lo que generó molestia y lo que también llevó a que la mesa de esta corporación de la Cámara de Diputadas y Diputados retirase de, digamos, la historia de la tramitación, retirase del acta las palabras de la ministra Isquia Siches. Quedo atento a sus comentarios para ver si es que seguimos con reacciones o también para ir repasando lo que ha ocurrido acá. No, sin duda, Poirot, no, estamos muy atentos, por supuesto, a declaraciones dentro del oficialismo. También si va a dar alguna declaración la ministra del Interior, que entiendo así lo expresó, ¿no? Que iba a dar un punto de prensa luego de esta situación. A ver, con un incidente, claro, ahí escuchábamos a parlamentarios de la oposición señalando que era una situación grave, inédita. Ahora bien, lo apuntabas tú también respecto a esta votación, ¿no? Con otros 15 días de la zona de excepción constitucional, la macrozona sur de nuestro país, también mayoritaria, a propósito de lo que se había hablado en la previa. En algún momento desde la UDI habían señalado que podía existir un voto en contra, un voto de protesta. También escuchábamos en la previa al diputado Urticochea, quien señalaba que hasta último minuto iban a evaluar dentro de la bancada, ver la posibilidad también de votar en contra, a propósito de lo que había ocurrido con el tema del jefe de la CAM, Héctor Yaitul. Poirot, vamos a escuchar lo que sucedió en ese instante, ¿no? Cuando daba el discurso la ministra del Interior. Tenemos ese audio y ese video. A ver, lo escuchamos. Los problemas no partieron el 11 de marzo. Ni para la delincuencia, ni para la migración, y mucho menos para la Araucanía, donde los últimos 4 años, y esto lo quiero recalcar porque parece que algunos
se les olvidó, se pegaron en la cabeza o realmente pareciera que todo partió desde cero, pero hubieron 4 años en donde de 400 eventos de violencia llegamos a más de 1.700. Entonces, claramente no nos fue muy bien. Vamos a sacar del acta de las intervenciones de la ministra aquello que se refería desde nuestro punto de vista a perdón, déjenme terminar, de un insulto y una palabras que no correspondían respecto de los parlamentarios y parlamentarias. Hemos acordado efectivamente que los hechos ocurridos han representado una falta de respeto a la institucionalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados y que por lo tanto corresponde lo que ha señalado la vicepresidenta Claudia Mix respecto de retirar del acta los dichos de la señora ministra del Interior Isquia Siches y que además, sometiéndose los ministros y ministras según el artículo 20,